Secundaria segundo grado. Matemáticas. Medidas de tendencia central. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Soy el maestro Saúl Huertas y Ventura y en esta ocasión les ayudaré a comprender el tema de esta sesión junto con el maestro Jorge Gómez Méndez. Gracias, maestro Saúl. Deseo que se encuentren bien y con mucho ánimo de seguir aprendiendo. Confío en que esta sesión les resulte útil y práctica. Nosotros estamos aquí para que juntos profundicemos en el estudio de las medidas de tendencia central. Comencemos. Alumnas y alumnos, en esta sesión van a necesitar su cuaderno o algunas hojas de papel, lápiz, goma, sacapuntas y bolígrafos para hacer sus anotaciones. Es necesario que registren las reflexiones e ideas que concreten, con las explicaciones que aquí desarrollemos. Además, escriban sus dudas y dificultades, las cuales pueden consultar con su profesora o profesor, con quien pueden comunicarse a distancia. Alumnas y alumnos, reflexionen sobre las siguientes preguntas. Fuera del ambiente escolar, ¿alguna vez han contestado alguna encuesta? ¿Han participado de alguna manera en el análisis de datos para que alguien más pueda calcular la media aritmética o la mediana o la moda? Retomando la primera pregunta, fuera del ambiente escolar, ¿alguna vez han contestado alguna encuesta? Puede que alguno de ustedes haya contestado que sí, pues en algunos casos, en los supermercados o internet, hay personas que realizan encuestas sobre la satisfacción de algún producto, o en otros casos, se realizan las llamadas telefónicas para conocer las preferencias sobre algunos servicios o la satisfacción del cliente. Aquellas personas cuya respuesta fue negativa en la primera pregunta, es probable que se hayan participado a través de sus interacciones en la recopilación de información por un tercero. Veamos por qué. Con la siguiente pregunta, ¿han participado de alguna manera en el análisis de datos para que alguien más pueda calcular la media aritmética o la mediana o la moda? Es probable que muchos de nosotros hayamos participado en la recolección de datos para que alguien calcule la medida de tendencia central más pertinente y con ello obtenga información valiosa. Es posible que las alumnas y los alumnos, y también nosotros, hayamos aportado datos a través de nuestras interacciones sin darnos cuenta. Sí, es muy probable. Si en algún momento del día interactuamos con alguna red social o escuchamos alguna canción en algún servicio digital de música, ya sea adelantando la canción o de esas veces que nos gusta tanto lo que escuchamos que repetimos y repetimos la misma canción. Entonces, ya colaboramos con la estadística. Maestro, lo que dice es sorprendente. ¿Por qué afirma que si hemos interactuado con alguna red social o hemos escuchado música en un servicio digital, ya hemos colaborado con la estadística? Maestro, muchos servicios digitales recopilan información cada que interactuamos con ellos, compilando datos que, al ser analizados, forman parte de una estadística. Por ejemplo, el tiempo que invertimos escuchando música diariamente, la canción que más escuchamos, algunos registran el lugar en donde escuchamos música, incluso tienen algoritmos que cuantifican qué canciones no nos gustan para evitar colocarlas como sugerencia para nosotros. Por ejemplo, al final de cada año existe un servicio digital de música que proporciona información a cada usuario. Mi amiga Ana Laura publicó en sus redes sociales la información de este servicio digital, mostrando en primer lugar el género de música que más escuchó. Observemos su información. En la imagen se muestra que el género que más escuchó durante el año pasado fue el rock, y esta información fue recopilada cada que Ana Laura escuchaba música. Alumnas y alumnos,
¿Qué medida de tendencia central representa el género de música más escuchado por Ana Laura? Antes de responder la pregunta, analicen la situación. Supongan que, durante un día, Ana Laura escuchó 10 canciones que pertenecen a los siguientes géneros: electrónica, rock, electrónica, pop, electrónica, rock, electrónica, electrónica, pop y rock. ¿Se puede obtener la media aritmética de los datos anteriores? ¿Ustedes qué piensan? Tal y como se presentan los géneros de las 10 canciones que escuchó Ana, no es posible obtener la media aritmética. ¿Se imaginan cuál puede ser la suma de todos ellos? ¿Pueden imaginar cuál es el cociente al dividir esa suma entre 10? Por no ser datos cuantitativos, se puede descartar a la media aritmética como dato representativo, dado que ni siquiera se puede calcular. ¿Es posible ordenar los géneros de menor a mayor de acuerdo a la cantidad de veces que fue escuchado? ¿Qué dato sería la mediana? ¿Será de utilidad la mediana para encontrar el dato representativo? Como saben, para determinar la mediana se deben ordenar los datos. En este caso, están ordenados de menor a mayor número de veces que se escucharon en el día. Así, se ubica el dato o los datos centrales, que en este caso son rock y electrónica. Observen que quedaron 4 datos del lado izquierdo y 4 datos del lado derecho. Cuando 2 datos están en el centro del conjunto total, se calcula su promedio para obtener la mediana. Pero, ¿cuál es el promedio de rock y electrónica? ¿Es posible calcularlo? Creo que las alumnas y los alumnos ya se han dado cuenta que no es posible obtener un promedio de estos datos y, por lo tanto, tampoco podríamos determinar la mediana o usarla como dato representativo. Entonces, ¿qué medida de tendencia central puede describir al género de música más escuchado en ese día? La moda es la medida de tendencia central que resulta pertinente para describir este conjunto de datos, ya que indica que la música electrónica fue la que más veces se escuchó. Analicen toda la información que han estudiado hasta el momento. Existen varias maneras de responder encuestas o interactuar para generar datos que posteriormente nosotros u otras personas analizarán. Al hacer uso de medios digitales, generamos información. Por ejemplo, la canción que más escuchamos. No todas las medidas de tendencia central son de utilidad para describir a un conjunto de datos. En el ejemplo anterior, no fue posible calcular el promedio y la mediana de los datos, pero la moda permitió identificar el dato representativo relacionado con la mayor frecuencia. Analicemos otra situación. Hagámoslo. Mía Fernanda es hermana de Ana Laura y su rendimiento en la escuela está bajando. La orientadora educativa de Mía Fernanda le pidió escribir las actividades que realizó de lunes a viernes de la semana pasada, así como el tiempo destinado a cada una de ellas. A continuación, se muestra lo que Fernanda anotó. Aunque puedan existir múltiples factores que influyen en el rendimiento escolar de Fernanda, la orientadora educativa se dio cuenta de algo y decidió redactar un mensaje a la mamá de Fernanda. Alumnas y alumnos, analicen los datos que faltan en el mensaje y determinen qué medida de tendencia central es pertinente para reportar la situación de Fernanda. La nota es la siguiente. En el renglón que dice, su horario de estudio no es constante porque... ¿Con qué frase consideran más pertinente completar el enunciado? Inciso A, en promedio estudia 2.2 horas al día. Inciso B, en 2 días estudió 3 horas. Al analizar la cantidad de horas que estudió por día, se puede notar que el jueves no estudió y que el viernes dedicó 1 hora a esa actividad. Estos datos se encuentran alejados de lo que estudió de lunes a miércoles, por lo cual no es posible decir que diariamente estudia cierta cantidad de tiempo. Ordenando los datos de menor a mayor, tenemos que estudió 0 horas, 1 hora, 3 horas nuevamente,
3 horas y por último 4 horas. Observen que tanto la mediana como la moda coinciden en 3 horas. Entonces, ¿qué dato usarían ustedes para reportar la situación del horario para estudiar de Fernanda? Muy bien, dado que la moda y la mediana, que son 3 días, solamente ocurre para 2 días. Se puede decir que la mamá no tendría información sobre el tiempo que Fernanda estudió los demás días. Así que la mejor opción es informar que en promedio estudia 2.2 horas al día. Completen el renglón que dice: veo de manera positiva que contribuya en las labores del hogar, ya que, y para ello, elijan la mejor opción que representa los datos de sus horarios para hacer sus deberes en el hogar. Inciso A: suele emplear 2 horas al día. Inciso B: en promedio, invierte 1.8 horas al día. Se puede observar la media, la mediana y la moda de las horas que Mía Fernanda contribuye en las labores de su hogar. Aunque ambas opciones permiten completar el texto, es preferible usar la primera opción, ya que la moda y la mediana representan mejor al tiempo que emplea para hacer sus deberes en el hogar. Por último, completen el último renglón. Es necesario modificar el tiempo que pasa viendo videos en las redes sociales porque, inciso A, no existe una moda en sus horarios para ver videos. Inciso B, en promedio, invierte 8 horas diarias viendo videos. La segunda opción representa mejor los horarios que usa para ver videos en la red social, ya que coincide con la media aritmética y con la mediana. Aunque pueden existir muchos factores para que el rendimiento académico de Mía Fernanda esté bajando, se puede identificar un área de oportunidad en el tiempo que invierte mirando videos en su red social. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes cómo distribuyen su tiempo? Analicen la distribución de su tiempo, tomen decisiones que los ayuden a mejorar su rendimiento y asignen un tiempo para cumplir con sus deberes dentro de su hogar. También consideren que el tiempo que pasen en las redes sociales no consuma tiempo que puedan destinar a otras actividades más importantes. También existen ambientes virtuales en donde las personas por su propia voluntad y conscientes de ello, contribuyen con datos estadísticos que ayudan a más personas. Veamos un ejemplo. Maximiliano, quien es hermano de Ana Laura y de Mía Fernanda, desea ir de vacaciones con su esposa Gala. Ambos valoran varias opciones de transporte y prestan especial atención a las opiniones que han hecho algunos de los usuarios sobre los servicios que recibieron por parte de la empresa. Esta valoración comúnmente se hace eligiendo la cantidad de estrellas que se dará por el servicio, donde una estrella puede representar un pésimo servicio, 3 estrellas puede representar un servicio regular y 5 estrellas puede representar un excelente servicio. Observen lo que ellos encontraron. ¿Cuál opción elegirían ustedes? Si no considera la cantidad total de usuarios que valoraron el servicio del autobús azul, podrán pensar que este es la mejor opción, ya que tiene 10 usuarios, le otorgaron 5 estrellas. Con lo que ustedes han estudiado sobre medidas de tendencia central, saben que es necesario considerar todos los datos, así que analicen a detalle las valoraciones. Para el autobús rojo, solo se tiene una valoración, por lo que, al ser el único dato, no es posible compararlo con las opiniones de otros usuarios. Una posibilidad es considerar a ese único dato la media, la mediana y la moda. Veamos qué pasa en este caso. Maximiliano y Gala decidieron que era conveniente analizar más opciones. Para el autobús verde, un usuario calificó con 4 estrellas, 600 con 3 estrellas y 1 con 1 estrella. ¿Cuál es su media, mediana y moda? Sumando las estrellas, el total es de 1805 y dividiendo entre el total de usuarios que valoraron el servicio, la media aritmética es aproximadamente 2.9 estrellas.
Asimismo, la mediana y moda son 3 estrellas. Por otra parte, el autobús azul fue calificado con 5 estrellas por 10 usuarios, 2 estrellas por 200 usuarios y 1 estrella por 300 usuarios. ¿Cuál es su mediana y moda? Sumando el total de estrellas, el resultado es 750. Entre el total de usuarios que valoraron el servicio, se obtiene aproximadamente 1.4 estrellas como media aritmética, con una mediana y moda de 1 estrella. Tomando como referencia lo anterior, las medidas de tendencia central de los 3 autobuses son las siguientes. ¿Qué decidieron ustedes? ¿Elegirían el autobús rojo? Porque pareciera que sus medidas de tendencia central son más altas que las demás. ¿Elegirían el autobús azul porque tiene más valoraciones de 5 estrellas? ¿Elegirían el autobús verde porque tiene más usuarios que han valorado el servicio con una media mayor que el autobús azul? En ejemplos como el anterior, se puede observar la necesidad de contar con el mayor número de datos que permitan obtener mejores referencias, tanto de la opinión de los usuarios del servicio como de la calidad de los servicios. Maximiliano y Gala debían elegir una de las 3 opciones y ellos eligieron el autobús verde. ¿Qué razones consideran que los llevaron a elegir ese autobús? Reflexionen sobre esta pregunta y compartan sus argumentos con sus profesores cuando sea posible. Es importante conocer el significado de cada una de las medidas de tendencia central. George Bernard Shaw dijo: la estadística es una ciencia que demuestra que si mi vecino tiene 2 coches y yo ninguno, los 2 tenemos 1. ¿Qué les parece esa frase? ¿En qué se basará George Bernard Shaw para afirmar esto? Como seguramente ya notaron, él está haciendo referencia a la media aritmética. Analicen la frase. George hace referencia a 2 personas, su vecino y él mismo. Su vecino tiene 2 coches y George ninguno. No hay moda en este conjunto de datos, porque los 2 datos tienen la misma frecuencia. La mediana y la media de estos 2 datos se obtienen de la misma manera, sumándolos y dividiendo la suma entre 2. Por lo tanto, 0 más 2 es igual a 2, entre 2 es igual a 1. Es por esta razón que George menciona que si su vecino tiene 2 coches y él ninguno, entonces estadísticamente él también tendrá 1. Otra frase sobre la estadística útil para analizar es la que dijo Eduardo Sainz de Cabezón. Menciona: ¿sabías que tengo más ojos que la media de la población? Lo que pasa es que el dato, ese de la media de ojos, no es algo muy descriptivo de la población. De hecho, es un dato inútil. A diferencia del ejemplo de George, en el que solo había 2 personas, en el ejemplo de Eduardo hay miles de millones de personas, ya que hace referencia a la población mundial. ¿Por qué afirma que tiene más ojos que la media de la población? Analicen esta situación. Si hay 5 personas con 2 ojos, la media aritmética será de 2. Pero si agregamos una persona que, por algún accidente, haya perdido un ojo, la media aritmética de las 6 personas ya no sería 2, sino aproximadamente 1.8. Es entonces que cualquiera de las primeras 5 personas ya tendría más ojos que la media de las 6 personas en total. Con los análisis anteriores, queremos enfatizar que las medidas de tendencia central son de gran utilidad para analizar un conjunto de datos y pueden ayudar a tomar mejores decisiones. Veamos otro ejemplo. El dueño de una paletería registró los litros de agua que vendió durante una semana, incluyendo el domingo, donde tuvo un caso excepcional, ya que surtió un pedido de 40 litros de agua de horchata y 40 litros de agua de Jamaica. En la tabla se muestra ese registro. ¿Qué medida de tendencia central representará mejor su venta diaria de agua de horchata? Como pueden observar, el domingo tuvo un caso excepcional, pues surtió un pedido de 40 litros de agua de horchata.
Si ustedes fueran los dueños de la paletería en una semana donde no hay pedidos especiales, ¿cuántos litros de agua prepararían al día? Si se calcula la media aritmética de los litros de agua de horchata que vendió en esa semana, se obtienen aproximadamente 11.2 litros. La mediana es 7 litros, misma que coincide con una de las dos modas. Es momento de tomar decisiones. Alrededor de cuántos litros de agua de horchata prepararían cada día. Tengan presente que es un artículo perecedero, es decir, que no es conveniente mantenerlo tanto tiempo almacenado, porque pierde la calidad de sus ingredientes o se echa a perder, como comúnmente se dice. Una sugerencia es considerar a la mediana como dato representativo para preparar alrededor de 7 litros, porque si se considera a la media aritmética, se puede tener diariamente un excedente de agua que haría perder ganancias, ya que esta medida se ve afectada por los valores extremos. Por ejemplo, el pedido especial de 40 litros de agua. Con respecto al agua de Jamaica, ¿qué decisión tomarían? En los litros que se vendieron de agua de Jamaica, también tenemos un dato atípico, debido al pedido que hicieron el domingo, con lo cual se obtiene una media aritmética aproximada a 9.1 litros. Pero si analizan los datos de lunes a sábado, es posible observar que tanto la moda como la mediana son de 4 litros, lo que parecería mostrar que diariamente venden esa cantidad de litros. Entonces, ¿cuántos litros de agua de Jamaica prepararían ustedes diariamente? Nosotros prepararíamos 4 litros diarios. Respecto al agua de limón, observen que no existe un dato atípico y que ningún dato se repite. Entonces, ¿cuál es la moda? Exacto, no hay moda en este conjunto de datos, porque ninguno se repite. ¿Cuántos litros de agua prepararían diariamente? Si analizan las medidas de tendencia central, tendremos más elementos para decidir. Hagámoslo. Como media aritmética, el 4 representa el conjunto de datos, mismo que coincide con la mediana. ¿Estarán todos de acuerdo en preparar 4 litros diarios de agua de limón? ¿Ustedes qué opinan? Por último, analicen el caso del agua de tamarindo, en el que tampoco existe un dato atípico. A simple vista y sin hacer cálculos, ¿cuántos litros de agua prepararían diariamente? Tomen unos segundos para responder. Calculen las medidas de tendencia central de este conjunto de datos. Para el agua de tamarindo, la media aritmética de los litros de agua vendidos es aproximadamente 4.2 litros, mientras que la mediana es 4 litros y la moda 3 litros. Pueden observar que las medidas de tendencia central son diferentes entre sí. ¿Qué dato les resultaría significativo? ¿Cuántos litros de agua de tamarindo prepararían diariamente? ¿Podrían sustentar la decisión en los datos que matemáticamente se calcularon? ¿O recurrirían a una apreciación subjetiva basada en lo que se pueda suponer? Nosotros elegiremos preparar 4 litros de agua. ¿Ustedes coinciden con nosotros? Argumenten su respuesta y, cuando sea posible, socialícenla con alguien más. Haciendo un resumen de lo estudiado en esta sesión, noten que existen múltiples casos en los que las medidas de tendencia central pueden no describir de manera adecuada a una población o conjunto de datos. De igual manera, estudiaron cuando una medida de tendencia central es más adecuada para representar un conjunto de datos, como en el caso de los géneros musicales, que se trató de datos cualitativos. Con esto, hemos llegado al final de esta sesión. Este es un material de apoyo y para complementar lo estudiado pueden consultar otras fuentes, como su libro de texto de matemáticas de segundo grado. Gracias a todas y todos ustedes. Permanezcan atentos a las próximas sesiones, ya que seguiremos desarrollando temas relacionados con la estadística. Hasta pronto. pronto. Ya quedó. Si tiene